Un verdadero escándalo porque también Telma siente que finalmente la juzgaron a ella, en definitiva, y que el juicio fue por otro camino. ¿Esto está en foja cero? ¿Arranca de cero? Esto está en foja cero a menos que la apelación que va a presentar el Ministerio Público Fiscal en Brasil le dé la posibilidad de revertir el fallo del Tribunal Superior. Parece difícil, por lo que uno averiguó parece difícil, si bien hay una pequeña luz que se le abre porque el fallo no fue unánime. Fue 2-1 y eso le da una pequeña ventana. Pero cuando vos consultás con los especialistas que están trabajando en Brasil, porque hay que recordar que la justicia brasileña tiene particularidades distintas a la justicia argentina, lo que te dicen es, lo más probable es que todo vaya a lo que para nosotros sería como la justicia provincial, que es la justicia del Estado de San Pablo, y empezar ¿de qué entonces? De cero. Doctor, usted había anticipado algo acá. No, yo lo que dije es que del juicio no puedo hablar porque realmente no conozco el procedimiento de Brasil. Me extraña muchísimo que un delito que se comete en otro país sea juzgado en un país que no tiene nada que ver con eso. Da la sensación que hay un factor común a todos los abogados que entienden lo mismo, ¿no? Que les parece igual, siempre... perdón, doctor. Ahora, pero el tema es una cosa es eso y otra cosa es la valoración de la prueba que hago yo del testimonio de Telma, que sinceramente, yo digo, no le creo. Usted no puede hacer una valoración de un testimonio en sede judicial al cual usted no asistió, usted no estuvo en la sede judicial, no sabe. No, por supuesto que no. Bueno, entonces no puede hacer una valoración. Por lo que ella dijo mediáticamente, pero usted no sabe lo que se presentó en el proceso. Le digo más, si ella no hubiese hecho eso público, iba al país donde dice que fue violada, hacía la denuncia, a D'Artés le tocaba el timbre de Interpol y se lo llevaba. Sucede que ella necesitaba justamente quizás el apoyo social y económico para poder hacer eso. Bueno. Porque el dinero no lo tenía para poder hacerlo. Pero ¿sabe qué pasa, señora? Lo mismo sucede ahora, discúlpeme, déjame terminar con esto que quiero decir. Lo mismo sucede con la defensa de Telma. Ella no puede ser testigo presencial si no está representada en Brasil, salvo por el Ministerio Fiscal. Ella no tiene abogados en Brasil porque no tiene el dinero suficiente como para tener abogados, como sí lo tiene la defensa de D'Artés. Que ahora va a ser Brasil fundamental. Y abogados pero sí tiene en abogados Nicaragua en y abogados en Argentina. Que ahora va a sí tener tiene abogados en Honduras. Sí, ¿en dónde? ¿Sabe lo que a mí me hace ruido, señora? No, Nicaragua. Si usted hoy dice que va a viajar a Honduras a hacer una denuncia... A Nicaragua, perdón. Y llega allá, la están esperando con una alfombra roja. A la semana hicieron un montón de medidas en un caso que llevaba 10 años de antigüedad. A mí me hace ruido. Porque no es un caso a ver, aberrante, permítanme, Maite, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Le parece que hay pocos Doctor, casos me aguarda un segundito. Nos ordenamos, si no estamos con lío desde el principio. ¿Cómo estás, Maite? ¿Bien? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte. Gracias por venir. Gracias. Doctor, ¿qué está viendo usted? Bueno, yo estoy viendo algo que era posible en una situación que es muy sui generis. Es decir, es cierto, por un mecanismo de cooperación penal internacional están juzgando en Brasil porque no quedó otra alternativa a una persona que habría cometido un delito en Nicaragua. Esto llevó a una situación de confusión. Terminó interviniendo el fuero federal, que en general está reservado para cuestiones transnacionales o delitos complejos, porque la petición de cooperación internacional llegó al fuero federal y con algún tiro, me parece, el Tribunal Superior puso coto a esa situación y entendió que no había competencia. Ahora es un verdadero desastre lo que tenemos por delante. Habla mal de la justicia de Brasil y habla mal de cómo se encaró esta situación. Con los ordenadores quiero preguntar algo a Maite, un segundito. Maite, hoy fue decepcionante para el grupo de actrices que encabezó Telma lo que pasó en estas últimas 48 horas, porque están en cero. Sí, porque además ella, al no ser, un poco lo que decían, ¿no? Al no ser querellante, un poco se entera por los medios. Yo hablé ayer con Telma, de hecho nos dio un móvil en Intrusos, habló largo, hablé también con Burlando. Un poco lo que dice la defensa de D'Artés, o Burlando, ¿no? Que no es su representante en Brasil, obviamente, sino un colega del de allá. Es que este recurso ellos ya lo habían presentado, marcando esto que explica de la competencia, pero de todas formas se inició el proceso. Entonces ahora lo que dice Burlando es hay que ver qué sucede, se resuelve recién ahora, que no hay competencia. Esto ya está avanzado, Telma ya declaró, bueno, hubo muchas declaraciones. Tiempo, ¿no? No, y lo peor de todo, Paulo, es que hay que ver qué sucede ahora, porque Burlando decía, si yo soy el juez y me preguntás a mí, si yo soy el juez nuevo que toma la causa, yo quiero escuchar las declaraciones de mi propia boca, no me importa que estén grabadas. Ustedes, chicos, ¿Cuál es, doctor, la real intención que hay detrás de todo esto? ¿Cuál puede llegar a ser? Porque no creo que ni a Burlando ni a D'Artés le interese tanto el debido proceso y que la justicia provincial sea la que tenga que jugar porque es un delito común.
Digo, por algo están tan interesados en que sea juzgado en la justicia provincial y no federal. ¿Qué cree usted que ven en la justicia provincial? ¿Es más benigna para ellos? ¿Se sienten más cómodos? Yo no te puedo hablar desde el punto de vista subjetivo, es decir, los que estuvieron en el juicio son ellos sabrán qué impresión les causó el juez. Pero hay una cuestión técnica que no hay que dejar de lado. Es decir, reeditar el juicio presenta la posibilidad de que D'Artés diga, me están juzgando 2 veces por lo mismo. Claro. Yo atravesé No todo un digas. juicio Atención sin con ser eso. responsable porque la justicia se haya equivocado con el juez que me puso, no quiero volver a vivir esto. Es un planteo al que tenemos que prestar atención. Claro. de Sí, la manera- no, pero doctor, se escucha, Perdón, es perdóneme. un tema menor. Pero no, No, está bien, claro. yo entiendo que eso no es un tema menor, pero a una persona, a ver, puede que yo me esté equivocando, no se la puede perseguir 2 veces por el mismo delito una vez que ya terminó, que ya se... está cerrado, claro. Está cerrado el caso. En este caso no hay No ningún estaría caso cerrado. cerrado. No, y de él hecho, el no proceso declaró. comenzó y se suspendió en Pero un determinado justamente- Ahí momento. lo que estás diciendo es cierto. Vos fíjate lo que pasa en la Argentina, sin embargo, desde el fallo Matei, eso Sí. es relativo. Nosotros hemos tenido nulidades en juicio que no habían terminado con una sentencia e impidieron que se celebre de vuelta un juicio. Nuevamente, yo no sé si esta es la estrategia de D'Artés ni de sus abogados. Digo, es una posibilidad técnica que existe. Ahora, ¿qué posibilidades tiene Brasil jurídicamente como para que esto pueda avanzar o para que esto pueda directamente quedar en el olvido? Porque también las pocas herramientas que está teniendo ahora el caso de Telma y Telma misma es de que todo quede en la nada, quede en una cuestión mediática. Bueno, yo les pregunto a todos qué es lo que va a pasar ahora, porque si el Ministerio Público Fiscal efectivamente apela, esa apelación va a tomar unos meses. ¿Va a iniciar un nuevo juez, un juicio, con el riesgo de que le digan ahora, usted no es competente? Y si no lo inicia un nuevo juez, si esperamos 4 o 5 meses y vuelve a este juez, ¿qué recuerdo vívido tiene ese juez de lo Hay que que pasó hace empezar. 4 o además- 5 y meses? además no nos olvidemos que hay un tema de prescripción también, Ivo, no ¿eh? escuché tu opinión desde que comenzó el tema. Bueno, yo podría decir 2 cosas. A ver. En primer lugar, creo que es importante que tomemos conciencia, y sobre todo las mujeres, que es importante hacer la denuncia lo antes posible. Es decir, está muy bien lo que está haciendo el colectivo de mujeres en este sentido de animar a las mujeres a que cuando pasa una Denuncien. cosa tan grave Sí. como eso, se haga la denuncia cuanto antes, porque es la única posibilidad de juntar un poco de pruebas, porque la justicia trabaja con pruebas. Yo creo que lo que va a ser muy difícil en este caso, y por ahí se decretó la nulidad por esto, o no sé por qué se decretó la nulidad, pero... No se llegó a la valoración de No, prueba. no, Está bien. es un Bueno, tema procesal no se, por ahora. bueno, no se llegó a una valoración de prueba y supongamos que se haga el juicio, va a ser muy difícil probar esto. Entonces, es importante que las mujeres tomen conciencia de que apenas sucede una cosa así, realmente vayan a la justicia para que pueda existir algún testigo, que pueda Lo existir... que sucede, es muy Ivo, es privado. que es muy difícil. O sea, imagínate Claro. que frente a lo mediático que ha sido, por ejemplo, el caso de Telma y otros casos también que se han conocido por los medios de comunicación, es tan difícil la prueba, ¿no?, de un abuso, porque eso sucede generalmente en situaciones de privacidad absoluta. Bueno. Es la palabra de uno contra la palabra de Pero- otro. Acá estamos hablando de una violación donde podría llegar a haber habido otro tipo de pruebas. Exacto. Pero en general, en líneas generales, lo que tiene que ver con el abuso es muy difícil de probar. Y además, estamos pidiéndole a la víctima que tenga las facultades psíquicas, mentales y emocionales para poder denunciar a quien generalmente está generando una coerción sobre ella. Entonces Pero, es muy difícil lo que estamos bueno, pidiéndole a las víctimas de abuso. yo creo que hay que pedirlo para que realmente se animen, para que estas cosas se puedan dilucidar. Claramente Pero acá todo se- este acá se acompañamiento animaron, hace que Ivo. nos ayudemos entre todas. Acá se a animaron. denunciar. Exacto. Acá se animaron el tema que no alcanzó. Sí, está No, bien, pero se es animaron. en otro Después lo momento, otro otro lugar. que realmente hay que hacer hincapié, que fue lo que hice hincapié cuando a mí me preguntaron, es que no confundamos una denuncia con una sentencia. Porque entonces también entramos en un mundo donde no hacen falta los Sí, pero si acá jueces, ni el todavía ni derecho, ¿Vos qué ni querés los decir? Que códigos cuando uno penales. denuncia, el resultado puede ser favorable o No, no. es que el derecho se basa en el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si ¿Trabajaste con- rompemos... ¿Trabajaste Bueno. con él, con D'Artés? Sí, trabajé bastante con Juan. Ajá. ¿Y qué sabes de él? ¿Qué tipo Sí, de porque se persona? ¿Alguna vez comportó de tuviste una manera- comentarios sobre este tipo de conductas, de actitudes de parte de Para tus nada. compañeras? Nada. No, ¿Pero no. te sorprende la cantidad de denuncias que fueron apareciendo después? Me sorprende un poco porque
a mí no me hacía pensar que D'Artés podía llegar a algo así. Sos un hombre SIC, o sea, el vínculo con vos es de hombre a hombre. Es lógico que quizás con vos no tiene nada tenga que ese ver. tipo de trato. No, sí, cambia completamente. Sí, pero uno puede observar o uno puede escuchar cosas. Igual, perdón, un abusador puede ser una persona ejemplar. Suelen ser las mejores personas. Sí, por supuesto que sí. Me preguntás, yo te contesto, nada más. No, por supuesto. No estaba planteando algo, no terminó. Lo que sí creo que es importante son estos dos puntos. Lo que decís es correcto, pero por eso es importante que las chicas se animen a hablar de las cosas y apenas notan una conducta inapropiada, que realmente la Bueno, hoy denuncien. sucede eso, pero antes no te pasaba eso. Antes Claro, cuando vos denunciás, eres una loca de miércoles, querías aprovecharte de una situación de alguien, querías tener fama, o digamos, no te daban tanta pelota. Hoy tenemos un acompañamiento entre todas, tenemos las redes sociales, digamos, hay un acompañamiento de las mujeres. Hoy sí, Maite. No, quería decir en relación a lo que dice Ivo que me parece interesante, es cierto, el tema de la sentencia, pero también, más allá de que es muy difícil y demás, tenemos el caso, por ejemplo, de Pablo Rago, donde tuvo una denuncia puntual de una mujer, esperó el tiempo, fue sobreseído y no salió nadie a hablar mal de Pablo Rago. No hubo ninguna otra retomó mujer, su vida laboral, está trabajando. Actriz, no hubo nadie Hay que pasar por ese momento. Bueno, por el eso, daño que se hace. No, él lo pasó, grande, pero te quiero Pero decir, no hubo una Diego, condena social. Lo que quiero decir no hubo una es que condena más allá- social, chicos. Durante ese tiempo, Bueno, lo que igual, duró la porque acusación, una película. decían absolutamente todo, Sí, pedían es que no verdad, trabaje sí. más, pedían que Sí, se lo bueno, escrache, cierto. Eso hubo un es cierto. linchamiento Está mal, que si vos no sos la persona que lo Pero lo que quiero atraviesa... decir, A ver, pero no solo para acá, en cerrar Brasil la- también, Un segundito, doctor. solo para cerrar la Sí. idea, entonces en muchos casos, por ejemplo, en este caso quedó demostrado, bueno, esperó, fue sobreseído, pasó el tiempo que pasó, quizás él la pasó mal, se perdió trabajos, podemos debatir o no estos. Pudo Cuando volver. te pasan casos, en Sí. el caso de Juan D'Artés, fueron muchas las personas que fueron a la justicia, que fueron demandadas ellas por Juan D'Artés, que después terminó declinando esa denuncia, pero digo, fueron muchos los casos que aparecieron, lo mismo con el caso Llanola, que es otro caso y que no se lo Es acusa otro de violación, caso. pero quiero decir también, cuando aparecen tantas personas denunciando una misma conducta, por algo es. O sea, Ayer, es importante lo que decíamos. ayer alguien nos decía que nosotros cometíamos el error, porque pensamos lo mismo que vos, que el número no hace La a que una multiplicidad de persona casos. Correcto. claro, sea y tenga una determinada conducta. Pero también está demostrado, yo hablaba con las chicas del colectivo, que el 1% es inventado, el 99% no. Claro. Entonces no digamos que todos los casos... Igualmente, mirá, Pablo, fue me una parece semana, interesante pasa algo. mencionarlo. No sé Ojo ese que me parece interesante porcentaje. mencionarlo. No. Yo no sé cuál es el porcentaje. No, me Está bien, parece pero que... los doctores lo deben saber. Era Perdón, más. Me parece que ese perdón, porcentaje... A mí me gustan los números. Perdón, vamos a una cosa, vamos a una estadística. ¿De dónde sale No, esa a nuestro estadística? puede ser el que maneja las chicas del colectivo. Bueno, que pero tienen más allá, información. Paulo. igual, perdón, Pablo, más allá de la estadística, y los Sí. doctores saben bien, bueno, No, nadie uno intenta hacer derecho penal de autor. Ahora, te configura un determinado escenario, porque si no estaríamos pensando que hay una confabulación De de tantas un personas contra colectivo de alguien. mujeres contra Juan D'Artés. Es más difícil de creer. Ojo, yo con esto no estoy diciendo que Juan D'Artés es culpable, eso lo deberá definir la justicia. Exacto. Pero que te configura un determinado Sí, pero la escenario. justicia, Y además, probable, la pará, justicia. déjame agregar ¿Qué pasa esto. si no se Doctor, entera? ¿por qué usted desde el principio no confía en el testimonio de Telma? Cada vez tengo más elementos para pensar así. Me hizo acordar la señora justamente. Ella salió a hablar por los medios no me digan que ustedes que están en el medio que eso no estaba editado, porque estaba editado. Cuando Después hizo- salieron 10 personas video grabado, a decir sí. lo mismo que ella terminó con la frase. Y Pero sí. qué casualidad. Eso salió en los medios 5 días antes que una actriz también tenía que verse en una audiencia como demandada por Juan D'Artés y que, oh casualidad, le dijo lo mismo 10 años después que le dijo a ella cuando según ella fue abusada, pero aparte, encima, esa sale de testigo en el juicio de Telma en Cantoro, Brasil. le Igual cuento, Cantoro yo, tiene por mucho ejemplo, para en el caso creerle. de Nati, Conseguí el permite, doctor, en conseguí el el doctor. en el caso me Saboy, permite, Ana igual, Saboy. A usted ver. está haciendo una valoración sobre el testimonio de Telma y se para en el mismo lugar que el que hace, que el que critica de después D'Artés.
O sea, no entiendo su juicio de valor Es que ante no el sé qué dijo testimonio, D'Artés, perdón, yo lo ante el que- lo testimonio, escucho, Nunca declaró. usted critica, Nunca declaró. Nunca declaró Nunca todavía. declaró, puede nunca se creer, pero presentó acá espontáneamente a hay una declarar. justicia que empiece a investigar, ¿no? Porque si no, también dejamos siempre la justicia de lado y tenemos en cuenta la justicia parece mediática. Ahora, siendo Pero en usted ese caso abogado, lo que dice Ivo, la justicia puede investigar siempre y cuando se No, den la las justicia no es condiciones. Por justicia, ejemplo, una prueba interesantísima ¿Cuál? sería, ella decía que no le andaba la tarjeta, la llave De la habitación. Lo ideal hubiese sido averiguar si en ese tiempo esa puerta abría o no Estamos abría. hablando de una por niña. ejemplo. Pero pará, Por pero ejemplo. en ese no, momento sí, pero Pero tenía 10 años que después no lo vas a poder averiguar. No, yo Imposible le porque quiero- no queda pero ¿cómo vas a averiguar de eso uno 10 porque años después? de uno Si lo porque- haces en ese para, momento, Martín, sí para, lo para. averiguás. Claro, De pero a está uno pidiendo en porque- ese momento. Chicos, no se entiende nada. Usted me está dicen, pidiendo en chicos. ese momento que una niña, ¿sí? Que está a cargo de ese adulto, porque él era uno de los adultos responsables de ese grupo, al cual ella también admiraba profundamente, ella salga a declarar, vaya a haga una denuncia de que en ese momento él quiso abusar, o sea, está pidiéndole una lógica desde un lugar que no existe. Es que, No existe. es que, ¿sabe qué pasa? Para mí, señora, y la otra vez lo charlamos, Sí. a mí me cuesta creer que si con una acción ella llegó a pensar, bueno, diciéndole esto, yo freno el embate que estoy Porque tenemos que sufriendo, pensarlo. como diciendo, tengo la edad de tus hijos, ese embate también lo freno diciendo pará o grito. No siempre sí, resulta de esa manera. Es No, lo digo, mismo porque es la misma discusión el que usted del otro día. razonamiento que No es ella la hace, misma, no es yo la digo situación. esto para frenar lo otro. No, porque uno está para esperando. frenar lo No. otro tenés mil Uno herramientas. cree quizás en ese momento que si gritan no la hay pueden mil llegar a matar. herramientas. Pero Entonces en ese no, momento que la uno va a lo que matar, hace es por tratar de favor. persuadir Bueno. a su victimario. Pero ¿cómo A ver, la va a matar? ordenémonos. Sí, que el mal sea No, mayor. Bueno, eso lo ¿entiende? creo menos todavía. Bueno, pero porque usted no es mujer y no ha vivido nunca una situación de abuso de No. ningún estilo, de ningún tipo, ni la más mínima. Mire, yo estuve 5 años en la Defensoría número 5 de Morón. Usted no tiene la menor idea la cantidad de casos de sentencias que hay por abuso. En aquel momento Sentencias. de la violación, ahora se llama abuso Tengo deshonesto. idea, porque trabajé Y en un no tribunal es de menores, el tribunal de menores número Ya, 2 de claro. Lomas de Zamora. Morón, en aquel tiempo Lo juzgaba conozco perfectamente. hasta Moreno, había Bueno, muchas pero- zonas. Pero doctor, ¿Qué ¿usted tiene está que de ver una acuerdo? cosa con la ¿Usted está de otra? acuerdo con que haya sentencias ante delitos supuesto. o no? Ah, bueno, entonces sí. Pero Obvio, yo estoy cuando de se acuerdo puede cuando probar. desde donde se prueba el hecho. También he tenido Exacto. un defendido Sí. que lo han acusado, estuvo 3 meses preso, a la hermana le rompieron todos los vidrios, los Y- chicos y- tuvieron que ir a otro colegio y después pude probar que cuando la víctima Claro, decía bueno, que pasó eso, estaba en Rosario. Eso también es justo. Ivo, Sí, hay- voy Y los a vidrios redondear- siguen voy a rotos, redondear los el pibes tema. se fueron Un a otro segundito, colegio, doctor. ¿se dan ¿Por qué cuenta? decís lo de Llanola es distinto? Dijiste ahí por lo bajo. Porque a D'Artés se lo acusa de un delito sumamente grave. Sumamente grave. Creo que después de la muerte es el delito más grave que existe. Matar y violar. No creo que haya algo más grave que eso. A Llanola se lo acusa más de conductas inapropiadas y que obviamente que son conductas inapropiadas, pero no sé si se puede tipificar No, jurídicamente. el tema es el siguiente, y la calificación es lo que hace, porque el Por abuso eso, no puede sé ser si hay- simple o puede ser calificado por 2 o 3 cuestiones. Exacto. Una porque la cuestión es ilógicamente aberrante, otra es porque haya penetración carnal. Exacto, bueno, Entonces, no sé si el las- acceso carnal las no acusaciones solamente- de no Llanola solamente- llegan a eso, ¿no? No, por las de vías, acoso, por las de vías abuso, habituales, pero Claro, y pero después con- empiezan un montón de agravantes Un más. segundito, doctor, pero con muchos casos. Es Sí, lo que vos 4. planteás. 4. No, por eso digo, 4 judicializados, Claro. se dictó la falta de mérito, se apeló, hay que ver qué sucede, pero lo que digo es, numerosa cantidad de actrices y actores salieron a repudiar la conducta de Llanola y a decir, esto en algún momento iba a salir, todos lo sabíamos internamente, que tenía conductas Era un secreto a inapropiadas, voces. Exacto. todos lo sabíamos, era algo, incluso hoy hablamos con Sapo Artaza, la hija de Nito, quien también terminó muchos años después diciendo, yo la verdad la pasé mal trabajando con él, y se lo dijo a su papá muchos años después, y ni siquiera llegó a ser abuso, Bueno, pero tuvo bueno, conductas pero por eso, inapropiadas.